Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean una vez más muy bienvenidos a este video que hemos preparado para ustedes el día de hoy. El tema muy actual, muy candente, muy controvertido. ¿El aborto es un derecho? Y para responder esta pregunta y tratar este tema, tenemos con nosotros a nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante. Jordi, nuevamente un gozo tremendo poder estar con ustedes tratando estos temas que de una u otra manera como que van dirigiendo nuestro actuar, nuestro pensar y van dándonos también seguridad en la toma de nuestras decisiones. Gracias. Así es, Rosalba, como tú bien has dicho, son temas que nos van orientando, que van orientando nuestra vida. ¿Bien? La vida de todo ser humano, independientemente de su credo, de su ideología. Estos son temas que interesan o que debería interesar a toda persona de buena voluntad. Y empecemos diciendo, Rosalba, por qué hemos querido tratar este tema. Bien, y hemos querido tratar este tema, queridos amigos, porque, como saben, y si no, pues ya se enteran, hace unos meses en Francia el aborto se incorporó dentro de la Constitución. Bien, pasó a ser un derecho, como lo denominan, constitucional. Se incorporó el derecho al aborto dentro de la Constitución. Un par de días después, el presidente Macron llevó esto al Parlamento Europeo. Bien, llevó esto al Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo se votó una resolución que apoya que se incorpore el aborto dentro de la Carta Fundamental de la Unión Europea. Esto es importantísimo, queridos amigos. Pero hay que entender las cosas como son. Han salido muchos medios de comunicación y mucha de esta prensa que le gusta simplemente sacar noticias por sacar, incluso prensa de mucho peso, a decir que el aborto ya es un derecho en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se ha votado esta resolución. Y aquí hay que tener cuidado, queridos amigos, porque si vamos a consultar el texto, si vemos la resolución, lo que hace esta resolución es pedir a los Estados miembros de la Unión Europea que incorporen o que voten a favor del derecho para que sea, del derecho al aborto para que sea incorporado dentro de la Carta Fundamental de la Unión Europea. Entonces, primero y muy importante, el aborto no ha sido incorporado como derecho dentro de la Carta Fundamental de la Unión Europea. No, no es un derecho a nivel de Unión Europea, tampoco. ¿Por qué? Porque para que esto suceda se necesitaría el voto de todos los Estados miembros. Y, por ejemplo, actualmente una Italia, que tiene un tipo de gobierno bastante provida, la verdad, no votaría a favor de eso. Por ejemplo, una Polonia. Entonces, decir que el aborto dentro de la Unión Europea ya es considerado un derecho es falso. Bien, no se corresponde con la realidad. Lo correcto es decir, ojo, si se ha votado una resolución para pedir a los Estados miembros que se pongan a favor del aborto, eso sí, pero no ha sido incorporado como derecho. Bien, y una vez que hemos explicado esto, queridos amigos, podría surgir la duda. Bueno, más allá de lo que voten o de lo que no voten, ¿no? Dentro del Parlamento Europeo, ¿el aborto puede ser considerado un derecho? ¿Tú qué opinas, Rosalba? El aborto no es un derecho, Jordi. Centrémonos un poquito en lo que es el aborto. Es la manipulación de un feto en el seno materno con el propósito de destruirlo. En la mayoría de los casos del aborto se produce asesinando al feto dentro del seno de la madre antes de extraerlo. Por eso afirmamos categóricamente que el aborto no es un derecho porque no existe el derecho a matar. El derecho sagrado de todo ser humano es a la vida, pero nunca a anular el derecho a la vida. Y es deber de todos defenderla y protegerla desde la concepción hasta la muerte natural. Decimos entonces, Jordi, que presentar el aborto como un derecho implica considerarlo como si fuera algo bueno, como si fuera algo justo, pues solo se considera derecho todo lo que permita realizar acciones orientadas a obtener algún beneficio justo en la vida
humana. Y así podemos también reflexionar sobre el derecho a la decisión que tantos oídos escuchan. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo, ¿verdad? El derecho de decisión que le asiste a la mujer sobre su maternidad y su cuerpo termina donde comienzan los derechos de ese ser que ya es concebido. En el momento de la concepción termina el derecho de la madre, el derecho a decidir. ¿Por qué? Porque ya hay un ser concebido que tiene vida. Es un ser no nacido, pero que ya vive dentro del seno materno. Y hay un límite del derecho de esa decisión. Y es que no podemos tomar la vida de nuestros hijos, porque estamos hablando de el aborto de los hijos. Siempre hay una madre y lo que se aborta siempre es un hijo. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, bajo ninguna consideración deben ponderarse los derechos de un ser humano por encima del derecho a la vida de otro ser humano. Es decir, la vida humana no se pondera. No es que tenga más valor el uno sobre el otro. No, la vida humana se respeta. Totalmente, Rosalba. Y de suyo, por ejemplo, cuando se habla del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, esto es una falacia total, ¿bien? Está científicamente comprobado desde la embriología, desde diferentes ramas del conocimiento, de la ciencia, que desde el momento del embarazo, es decir, desde el momento de la concepción, que la concepción se considera un inicio y un final, es el final del óvulo y el espermatozoide, y es el inicio de una nueva realidad biológica perteneciente a la especie humana, por lo tanto, de un nuevo ser humano. Desde ese momento estamos delante de dos autonomías. Estamos delante de dos organismos, el de la mujer y el del niño. Por lo tanto, tienen que ambos respetarse, ¿bien? Porque ambos poseen la vida, ambos tienen vida humana. Por lo tanto, la medicina tiene que acercarse a esa realidad como, gracias a Dios, muchos médicos lo hacen, teniendo en cuenta que están delante de dos pacientes, no de uno. Están delante de dos pacientes, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se podría, nuestros queridos amigos, Rosalba, o las personas, cualquier persona se podría preguntar, ¿no? Bueno, pero si el aborto en Francia ya ha sido incorporado dentro de la Constitución, entonces se puede decir válidamente que el aborto es un derecho. O, por ejemplo, que si en la Unión Europea, vamos a poner el caso de que en el Parlamento Europeo, vamos a ponernos aquí trágicos, ¿ok? De que se aprueba, ¿bien? Que el aborto sea incorporado como derecho a nivel europeo, entonces se podría decir de forma válida que el aborto es un derecho. Y para responder esta pregunta, queridos amigos, es muy importante dar un paso atrás y ver cómo es enfocado el derecho, ¿no? Y aquí, Rosalba, si me permites, yo quiero hacer referencia a dos formas de entender y de ver el derecho, ¿bien? Son dos formas que se estudian dentro de la filosofía del derecho, y por un lado tenemos una corriente que se denomina el naturalismo, y por otro lado tenemos otra corriente que se denomina el positivismo, ¿bien? Resumiendo mucho, ¿bien? Y tratando de ser muy concretos, el positivismo va a decir que es derecho todo aquello que está escrito, bien, todo aquello que es legislado, que en principio nos puede sonar muy coherente, pero veremos que tiene sus riesgos y hasta sus contradicciones. Por otro lado, el naturalismo va a decir, hombre, el derecho es aquello que está escrito, sí, pero no únicamente aquello que está escrito, ¿bien? Porque hay una realidad que antecede a lo legislado. El naturalismo va a decir, el derecho es algo que posee el ser humano. Va a decir, ¿qué es un derecho? El derecho, esto es una buena definición también de filosofía del derecho, un derecho es un bien intrínseco al ser humano. Eso es un derecho. Un derecho es un bien intrínseco al ser humano. Por ejemplo, la libertad, la vida, la propiedad, son cosas propias del ser humano. Que, por ejemplo, a mí la vida no me la da el Estado. A mí la libertad no me la da el Estado. Es en este sentido que se dice que el derecho y la persona anteceden al Estado. Y en la persona antecede al Estado. Por lo tanto, el Estado tiene como función
proteger los derechos de la persona. Esto es una cosa muy importante, queridos amigos, que a veces no quedamos en la cuenta. El derecho, ojo, y aquí estamos hablando de los fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, contra el cual es un atentado el aborto, bien, eh, el derecho es lo que le da sentido a la existencia del Estado y por otro lado es lo que limita la acción del Estado. Esto es muy importante. Bien, por ejemplo, nosotros, el pueblo, las personas, le damos al Estado esa potestad, la reconocemos, le reconocemos esa autoridad porque sabemos que él puede ayudarnos a cuidar mejor de nuestros derechos. Bien, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Hombre, se cuida mejor cuando hay una policía, cuando hay un gobierno, pues eso, que nos eche una manito ahí si es que corremos algún tipo de riesgo. Bien, entonces, esa es la, vamos a decir así, dentro de una determinada visión, no la única, por el amor de Dios, eh, es el sentido de la existencia del Estado. Ahora, el Estado pierde toda su razón de ser cuando en lugar de proteger a las personas, atenta contra las personas. Y aquí no estoy diciendo que atenta contra, qué sé yo, que vamos a subirle el precio a la manzana o a la naranja. No, 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 no me estoy hablando de eso porque eso ya es otra cosa. Bien, aquí estamos hablando de atentar contra la vida de las personas, porque considera el aborto como algo bueno, como un derecho. Entonces, queridos amigos, desde una visión del derecho que parte del justnaturalismo, podríamos decir, no todo lo que está escrito es derecho. Aunque se junte todo el Parlamento Europeo, aunque se junte el Parlamento de una nación y diga que el aborto es un derecho, algo no es un derecho por el simple hecho de que algunas personas digan que es tal. Bien, esto es una cosa muy importante porque como tú muy bien dijiste, Rosalba, un derecho es un bien de la persona y como tal debe ser protegido. Fíjate cómo, Jordi, las leyes pueden penalizar cosas inmorales. Por ejemplo, al estar conduciendo, estar hablando también por el celular, eh, puede penalizarlo, ¿por qué no? Y también puede penalizar cosas inmorales como el adulterio. Pero hay que tener en cuenta esto, y es que a veces nosotros como que hacemos una fusión de ideas y no tenemos claro realmente lo que es un derecho. Podemos decir que una cosa es lo legalmente tolerado y otra muy diferente, lo moralmente permitido. Puede que se nos aprueben leyes de conductas que no son las que generan un bien común, pero nuestra conciencia debe estar evaluando constantemente qué es lo que está rigiendo nuestra conducta, porque es que a veces actuamos como si no tuviéramos la inteligencia propia para discernir en un momento dado qué es lo correcto. Por otra parte, Jordi, el afán de sustituir la expresión de aborto por la expresión políticamente aceptada como correcta, entre comillas, que es la interrupción del embarazo, revela de por sí ya una mala conciencia no reconocida, porque ya hay una intencionalidad en el lenguaje para poder clasificar como ley algo que no es permitido. En otras palabras, el aborto es contrario a la seguridad y a la protección que merece cualquier vida humana. Es un gesto destinado a dañar y a destruir al no nacido. Y podemos preguntarnos, ¿qué tipo de justicia, en lo que tú nos estabas hablando, qué tipo de justicia puede existir cuando se pide la aprobación de leyes que van en contra de los derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la vida? Por eso nosotros tenemos que no dejar de luchar, de que nuestro esfuerzo no decaiga por erradicar el aborto practicado legal o ilegalmente, porque esto nos va a permitir llegar a lo que todos los pueblos deben luchar, y es la justicia. Es que hablamos solamente del aborto, pero ¿qué es el aborto? ¿Es justo el aborto? ¿Estamos promoviendo la justicia cuando una ley aprueba el aborto? Despenalizar o legalizar el aborto es siempre un grave error jurídico y humanitario, porque se declara como aceptable
un acto injusto, la supresión de una vida inocente. Por eso, nuestro recordado San Juan Pablo II decía, se declara un derecho de lo que realmente es un delito. Y así estamos en esta sociedad, entre comillas, civilizada. Tampoco el Estado tiene autoridad para establecer un plazo dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen. Así es, Rosalba. Y me ha gustado cuando tú has dicho que hay que distinguirlo, aquello que es legal de aquello que es moral. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando se despenaliza el aborto, la gente dice, no, pues si está despenalizado es que es algo bueno. No, aquí hay que tener cuidado. El aborto, aunque esté despenalizado o incluso que esté legalizado como derecho, nunca puede ser algo bueno porque no se corresponde a lo que en esencia es un derecho. Esto es una cosa muy importante. Aunque se diga que es un derecho y aunque sea aprobado como tal, el aborto, por su misma naturaleza, no se corresponde con aquello que en esencia es un derecho. Esto es una cosa importante. Las cosas no cambian de naturaleza solamente porque le cambiamos de nombre. ¿Ok? Ahora, cuando algo se despenaliza, ojo, aunque esté mal despenalizarlo, incluso ahí nos podemos dar cuenta de que si es necesario que se despenalice, es porque en realidad es algo negativo. Cuando un crimen o un delito se despenaliza en ciertas circunstancias, lo que el Estado está diciendo es, ojo, esto es un crimen, pero en ciertas circunstancias no te voy a castigar, pero es un crimen. Bien, entonces esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y cuando tú dices que el aborto es un atentado contra toda seguridad humana, esto me ha encantado porque muchas veces se esgrime el aborto con el eslogan de seguridad para la mujer o una necesidad de salud pública. No se puede considerar salud un acto, ¿bien?, en el que se termina con la vida de un inocente. ¿Bien? Eso no es salud y mucho menos seguridad. No se puede considerar un aborto seguro aquel acto donde se mata a un inocente. No solamente se termina con la vida del niño, sino que se acaba con la psicología femenina también, porque esto a la larga va a tener repercusiones. Algunos más, algunos menos, porque ya es la competencia subjetiva de la persona, pero pues, eso no le quita la gravedad al acto que se acaba de cometer. Cuando tú hablas de justicia, Rosalba, eh, muchas veces aquí, vamos a decir así, se intercambia aquello que es justo por aquello que en principio es empático, ¿no? Es que está muy de moda esta palabra. No, pero si la mujer está con muchos problemas, si recién está estudiando, o quizás no lo planeó, qué sé yo, infinidad de cosas, ¿no? Ponte en el pellejo de esta persona, ponte en los zapatos, no sé cómo se dirá en cada país, ¿no? Es injusto, es inhumano pedir que se siga con el embarazo, ¿no? Y en nombre de la empatía intentan favorecer y avalar el aborto. Y aquí se cae en una gran contradicción, porque si de empatía se trata, no hay nada más contrario a la empatía que terminar con la vida de un ser humano inocente. Es un bebé. O sea, no hay nada más en contra, vamos a decir así, de la empatía, que es una palabra que a mí no me gusta, pero bueno, la estoy usando porque es la palabra que esgrimen a la hora de razonar. Eh, no hay nada más contrario a la empatía que terminar con la vida de un niño inocente. Por un lado, se esgrime la empatía para favorecer a la mujer, pero por otro lado, esa misma empatía es la que va a terminar con la vida del niño. Hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, con cómo usamos las palabras, porque, como bien ha dicho Rosalba, hay una intención clara detrás del intercambio, de la modificación de cada concepto. Y fíjate cómo, Jordi, el derecho básico que debe ser garantizado en todos los pueblos es el derecho a la vida. Total, que una ley que permita la destrucción de vidas inocentes implica también un daño social gravísimo, porque se admite como normal y justo algo que de hecho, como bien lo decías tú, moralmente la naturaleza humana lo rechaza. Y en este sentido, en la encíclica Evangelio Vitae,
nosotros encontramos algo que me parece interesante y es todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades o incertidumbres, con la luz de la razón y el influjo de la gracia de Dios, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón el valor sagrado de la vida humana desde el inicio hasta su término. Y es que yo pienso, Jordi, que muchas veces las leyes que aprueban o desaprueban al antojo particular de quienes las están realizando, eh, podemos decir que se puede tener el poder, pero nunca el derecho. Y es que acá en la encíclica nos hablan justamente de eso. Hay una ley natural escrita en el corazón del hombre que te habla, que te dice lo que es correcto, pero que a pesar de eso, nosotros queremos opacar la voluntad de un Dios creador y nos imponemos con un antojo, un capricho, un interés, etcétera, con una ley como determinando la vida de los seres humanos. Y pienso yo que en buena lógica podemos decir que si el hombre no es capaz de crear la vida, tampoco, tampoco le es lícito destruirla según su beneplácito como si fuera el dueño. Pienso que este es un pensamiento que nos debe llevar a una reflexión profunda antes de decidir participar de estas acciones incorrectas que, como bien lo dices tú, dejan en el alma y en el corazón del ser humano unos daños morales, psicológicos, sociales, que difícilmente se logra librar de eso, porque la vida continúa, se sigue respirando, pero lo que tú has hecho, las actitudes, los hechos, van marcando el equilibrio, la alegría y la paz que reina en tu corazón. Y mira, tú estás hablando de dar, mejor dicho, de respetar la vida, ¿no? Esa vida que nosotros no nos damos. Sin embargo, nuestro público, la gente, justificadamente, ¿no? Y con razón se podría preguntar, bueno, ¿y qué pasa en esas situaciones, ¿no? En esos casos en los que se me muere la mujer o se me puede morir la mujer debido a una enfermedad, ¿no? Algo quizás tengo que hacer o no hago nada, ¿no? Creo que tenemos un problema de audio. Pero esta pregunta que es bastante válida, eh, hay que responderla, queridos amigos, siempre mirando la verdad de las cosas, ¿no? Siempre mirando la verdad de las cosas. Estos son casos que muy a menudo son muy manipulados para favorecer la mentalidad abortiva, para favorecer el aborto. Por ejemplo, típico caso, ¿no? Típica pregunta. Bueno, es que la mujer está embarazada, ha contraído cáncer y pues se recomienda el aborto para salvar la vida de la mujer. Bien, aquí, queridos amigos, este es un tema muy delicado y nosotros vamos a desarrollar otro programa, vamos a hacer otro video dedicado exclusivamente a esto, no se preocupen, pero no queremos dejar pasar esta duda, que sabemos que muchos la pueden tener, sin dar una respuesta que les puede ayudar, una respuesta que es básica. Bien, hay que afrontar estas situaciones partiendo de la realidad. Hay que preguntarnos, ¿qué es lo que está matando a la mujer? ¿Qué es lo que está haciendo que la mujer pierda la vida? ¿El niño o el cáncer? La respuesta es el cáncer. Porque cuando una mujer aborta, por el hecho de abortar, no es que ya se curó, la mujer sigue enferma. La mujer sigue enferma y tiene que tratarse la enfermedad. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, queridos amigos. Si lo que está terminando con la vida de la mujer es la enfermedad, entonces hay que terminar con la enfermedad, no hay que terminar con el niño. Les dejamos esta respuesta aquí sobre la mesa, pero este tema, es decir, ya tenemos el video preparado, bien, lo vamos a tocar en un próximo video, así que por favor estén atentos. No sé si tú quieres decir algo más al respecto, Rosana.
A pesar de que el tiempo pasa tan rápido, pero es que el derecho a la vida es un tema tan interesante, bien lo dices, esto lo vamos a tener que abordar de una forma mucho más profunda en otro programa, pero tenemos que decir que el derecho a la vida no es concedido por el Estado. No es el Estado el que te concede el derecho a vivir, es un derecho anterior al Estado. Lo que sí tiene el Estado es la obligación de tutelarlo, de ampararlo, de hacerlo respetar. Fíjate. Entonces, ¿cómo vemos que las funciones del Estado, como que se refunden y aparecen también como derechos? Pero estamos usurpando derechos que no nos corresponden como seres humanos. Y en ese sentido, nos dice el Concilio Vaticano II, el aborto es un crimen abominable, es un acto intrínsecamente malo que viola gravemente la dignidad de un ser humano inocente, quitándole la vida. Y hiere también la dignidad de quienes lo cometen. No es solamente la madre, es también el padre de ese hijo, porque todos los hijos tienen un padre y una madre, no solamente la madre. Todos los hijos tienen un contexto familiar también que los ayudan, que orientan las decisiones. Pero en esta situación del aborto, lastimosamente tenemos que decir que parece que todos nos refundimos, no queremos asumir la culpabilidad y dejamos a una persona cargando con todo el lastre que conlleva una decisión tan equivocada como el aborto. Así es, Rosalba. Y aquí podríamos nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los papás? ¿No? A veces son unos desgraciados, ¿no? A veces dejan mucho que desear en el sentido de que abandonan a la mujer, ¿no? O abandonamos a la mujer, ¿no? Y la dejamos sola. Y de suyo, muchas mujeres que han abortado y confiesan haberlo hecho, dicen que es porque se sentían solas. Si mi pareja me hubiera dicho que iba a estar conmigo, que me iba a apoyar, yo hubiera tenido niño. Pero como se sintieron solas, no se arriesgaron, no se sintieron con la fuerza suficiente, porque también hay que decir que es un periodo muy delicado para la mujer, donde la mujer es muy vulnerable, ¿bien? Y es necesaria, es necesaria e importante la presencia del padre del niño. Ya, fíjate, aquí ya no se trata de que se llevan bien o no, tal y cual, se trata de custodiar una vida. Después trata de llevarte bien, por el amor de Dios, con la mujer, pero se trata aquí de custodiar una vida, ¿no? Y ya para cerrar, Rosalba, en estos últimos 2 minutos que nos quedan, se me viene a la mente a mí una frase que dijo la Madre Teresa de Calcuta en un desayuno en San Francisco, si no me está fallando la memoria, ¿no? Dijo, las naciones más pobres, no las he visto, dice ella, en ciudades como Calcuta o en estas regiones del mundo, pues, que carecen prácticamente de muchas cosas. Dice, para mí las naciones más pobres son aquellas que legalizan el aborto. Y uno podría pensar que estas son palabras piadosas salidas de la boca de una mujer santa, pero no, en realidad hace una descripción muy fuerte de la realidad. ¿Por qué? Porque la riqueza de una nación, la riqueza más profunda de una nación, es su gente, es su pueblo, sus personas. Desde el momento en que no tienen más gente, porque a todos los están aniquilando, o a la mayoría los están aniquilando con el aborto, entonces ya no tienen a dónde tirar, ¿no? Y sobre esto se levanta un eslogan, una forma de pensar, ¿no? Que dice, la legalización del aborto hace que los abortos disminuyan. Cuidado, hay que ir a ver siempre aquí los datos. Y hablando de datos, por ejemplo, tenemos aquí, lo menciono rápidamente porque se nos ve el tiempo, el caso de España. Por ejemplo, en España el aborto, bien, lo tenemos presente desde el año 1985 y en ese año se dice que se realizaron 25.000 abortos. Sin embargo, en el 2011 se realizaron más de 100.000 abortos, es decir, 4 veces más prácticamente. Es mentira que el aborto disminuye una vez que se legaliza, ¿bien? Porque lo que hacen las personas
es que cogen una franja de años solamente en los últimos años, que es donde el aborto quizás ha disminuido un poco, y dicen, no, la legalización del aborto ha hecho que el aborto disminuya. Sí, pero si se centran desde el inicio de la legalización, se dan cuenta cómo el aborto ha ido aumentando y aumentando y aumentando. ¿Por qué? Porque la gente ya puede acceder con más facilidad, se ha trabajado en el endurecimiento de la conciencia de las personas. Ujú. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué razón tenía la Madre Teresa de Calcuta cuando decía, las naciones más pobres son aquellas que han legalizado el aborto? Porque solitas se están llevando a la extinción. No sé, Rosario, si tú quieres decir algo para despedir, porque el tiempo ya se nos ha ido. Sí, yo pienso que podemos cerrar con esta expresión y es cada ser humano es como, es un don de Dios para los Sí. padres, es un don de Dios para la sociedad y nunca puede ser considerado como un objeto subordinado al deseo de otras personas y menos del Estado. Así es, Rosalba. Muchas gracias por habernos acompañado. Y queridos Gracias al amigos, Señor por hacerlo posible. cierto, Rosalba. Y queridos amigos, también muchas gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden, si este programa les ha gustado, les ha ayudado, denle like, compartan, suscríbanse al canal para que de esta forma podamos llegar a más personas. Si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Dios lo bendiga.